Vamos a empezar ya a trabajar lo que es la programación en Assembler para los microcontroladores PIC. Entonces, vamos a hacer la de la electrónica o en este caso de los microcontroladores. El Hola Mundo, cuando ustedes inician a programar, lo básico que hacen es el Hola Mundo, ¿cierto? Hola Mundo por consola. ¿Cuál sería el Hola Mundo aquí en microcontroladores? Programita básico. ¿Ah? Hola Colombia. Hola Mundo aquí en Colombia. Hola Colombia. No. ¿Ah? Hey, el Hola Mundo aquí en micros. ¿El Proteus? No, cuando uno habla de programación, vamos a hacer el Hola Mundo. Es el primer más programa fácil. que usted hace, el programa más básico que usted hace. El mostrar en pantalla Hola Mundo. Pero aquí no tenemos pantalla, tenemos un micro con pines. ¿Cuál es el Hola Mundo de aquí de micros? ¿Qué programa le ocurre a ustedes que es el Hola Mundo? Me van a acercar mis cosas. Pues, el prender un LED, ese es el Hola Mundo de micros. Prenda, pague un LED, prenda, pague, prenda, pague, prenda, pague un LED. Vamos a hacer ese. Pregunta más fácil. ¿Por qué ese? Porque es que necesitamos ver cositas que hay que tener en cuenta para poder hacer ese Hola Mundo. Dígame, Buitrón. Yo trae todo, pero microprocesador no. Vamos a ver. MPLab. Uy, gracias, Rogeli. ¿Cuál es la URL del Dropbox? ¿Del qué? Del Dropbox. Del Dropbox suyo, donde están las carpetas. Lo tengo en Dropbox. ¿No? En Drive. ¿En Drive? Bueno, en el video de potencia sale un Dropbox, pero porque hace un año yo todo lo manejaba por Dropbox. El automático es el de... Aquí está, Buitrón, mire. pit-microcontrollers.com/mplab y ahí están diferentes versiones. Ok, qué pena. Ahí está. Estos si van a descargar el software, si ya lo descargaron, pues. pit-microcontroller.com/ o más fácil. Más fácil. MPLab 8 download y aquí está. MPLab 8 download o descargar. Y ahí está, míralo. Me abre esa página que les mostré. Igual ya se está subiendo el software al Drive. Ya se subió. Ya se sincronizó. O sea que si entran al Drive también lo pueden descargar. Pero venga, no vamos a gastar tiempo aquí instalando el software y eso, porque se lo dije hace 8 días que lo descargaran, que lo instalaran y eso. Necesitamos es empezar y que ustedes presten atención a lo que les voy a decir. ¿Listo? Por eso va a quedar grabado aquí todo lo que voy a hacer. Ya en la casa
paciencia, ahí se llama instalar, lo descargan y lo instalan. Bien, entonces vamos a hacer el hola mundo de los microcontroladores. ¿Cuál es el hola mundo? Encender un LED. Este es el micro. ¿A qué pin lo vamos a conectar? Recordemos que dijimos que inicialmente íbamos a trabajar con el 16F84. Este señor tiene puerto A, tiene puerto B. Eso ya lo vimos hace 8 días. Trabajemos con el B. Entonces, B0. ¿Listo? B0. Pregunta. Ese pin va a estar configurado como entrada o como salida. Por acá es como salida. Como salida. Por acá. B0. Como salida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que nosotros vamos a sacar un dato por aquí. Nosotros necesitamos que la corriente fluya hacia acá para que encienda el LED. ¿Listo? Ojo con esto que este dato de aquí en adelante hasta que finalice el curso, y si ustedes siguen trabajando con esto, lo deben tener aquí. Si nosotros vamos al dibujo de puertos, de los puertos, aquí está. El puerto puede comportarse como entrada o como salida. ¿Y cómo le decimos a él que sea entrada o Por los voltajes. Porque es que cuando está en 5 está en alto y cuando está en 0 está en bajo, ¿no es por eso? No, porque yo puedo sacar un 0. Es decir, apague el LED. O puedo recibir un 0. Entonces, si nosotros miramos toda esta cosa de aquí, vamos a ver de que todo esto está conectado a unos transistores en push-pull. Y aquí tenemos una salida, ¿cierto? Y si miramos esta partecita de acá, por acá tomamos el valor de ese pin y nos lo traemos por acá, y es entrada. ¿Listo? Bien. Y miren que hay unos dispositivos que me permiten abrir señales. ¿Cómo llamaban estos? Cuando vimos memoria yo les dije. ¿Ah? Que eran las compuertas que podían tomar. Las compuertas normalmente toman 2 estados, 1 y 0, pero esa puede tomar las 2 y 1 más. Pueden tomar 3 estados. Estas son compuertas triestados. O buffers. Eso se los dije cuando vimos memorias. Porque vimos que un bus de datos puede ser de entrada o de salida. Puede recibir datos a la memoria o yo le puedo sacar datos a la memoria. Y eso se lograba con puertas triestados. Bien. ¿Qué señal me controla si este pin va a ser de entrada o de salida? Una señal que está asociada a un registro llamado tris. ¿Listo? Ojo. Perdón. Gracias. Entonces, si nosotros miramos la memoria de datos del micro, aquí la tenemos, miren. Hoja de datos del dispositivo. Data Memory Organization. Organización de la memoria de datos.
Arranca desde la dirección 0 hasta la última. ¿Cuál es la última? Dependiendo del tamaño de la memoria. Vamos a ver. Que tiene una dirección final. Y miren, de esa memoria de datos, que es una memoria RAM, nosotros no podemos utilizar todas las posiciones de memoria. Recordemos que una memoria, decíamos que la visualizáramos como un estante, donde cada estante era una posición de memoria. Y miren, esa memoria ya tiene unas direcciones reservadas para algo. ¿Para qué? Para esto, señores. ¿Qué son estos? Son registros. Recuerden, un espacio de memoria es un registro o una variable, un registro. Entonces nosotros tenemos el registro del puerto A, puerto B, el registro de status, ¿qué es eso? Ya lo vamos a ver. El registro del timer, PC. ¿Qué era el PC? Personalmente. No. Un protocolo. No, está bien. Un controlador programable. No. ¿Que contaba qué? Las variables, procesos. El que contaba las direcciones de la instrucción. La instrucción 0, fui, la traje, ese contador pasa 1 para la instrucción 1. Se incrementa, instrucción 2, se incrementa, instrucción 3. Es el contador de programa. PC, Counter Program. ¿Por qué L? Porque es low. O sea que ese contador tiene una parte baja y una parte alta. Bien, entonces miren, aquí en esta dirección de memoria 02 se van a ir guardando las posiciones del programa. Del programa. O sus datos, memoria de datos. O sea que si yo quiero crear una variable llamada numerador, yo no la puedo crear en la dirección 5. Ya está ocupada. ¿Por qué? Porque ya está ocupada. Por eso el fabricante nos dice, hey, mire, Arrancar desde el 4F en adelante. registros Libres. de propósito general, es decir, para lo que usted quiera. Si usted quiere crear un registro o una variable, lo tiene que hacer a partir de la dirección 0ch. ¿Hasta qué dirección? Hasta la 4FH. Ese es el espacio que usted tiene para guardar información. ¿Listo? Bien. De esto de acá arriba nos interesan varios registros. Pero miren, antes de eso, la memoria del programa se distribuye o se organiza en algo llamados bancos. Banco 0 y banco 1. Por eso están en dos columnas. ¿Listo? ¿Por qué así? Pues porque así lo diseñó este señor. Y ahora, esto no es más que, si ustedes, es que no me alcanza a ver, aquí está. A ver. Ay, no me alcanza, no me sale todo. Ahí se alcanza. Bueno, miren, esto no es más que tener esto que está aquí, acá abajo. ¿Cierto? Porque miren, arranca desde la 0, nuestra estantería, que solo podemos guardar información aquí, hasta la 7F, y de ahí arranca el banco 1. Si usted incrementa 7F, ¿a qué número pasa? A 1. El último y vuelve y sale, arranca otra vez en 0. Hey,
arranca a un valor inicial de memoria. Supongamos aquí 0H. ¿Sí está claro? Luego comprar. Mire. Cuando llega al F tiene que cambiar. 7F, si usted incrementa esto, es decir, le suma 1, esta F, pues no va a pasar a FG, no va a pasar a G. ¿Por qué? Porque los números hexadecimales van hasta la F. O sea que eso pasa a 0. Y este A 8. a 8. Ya, bien. La siguiente posición de memoria. Es como si tuviéramos esto acá abajito. ¿Vale? Escape. Cierra ahí. ¿Vale? Pero el fabricante lo organizó por bancos. Una distribución en bancos. Que a esto le llamó, es como tener dos estanterías. La partió y la parte de abajo la colocó acá al lado. A esta inicial le llamó banco 0 y a esta banco 1. ¿Listo? ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando nosotros vamos a programar, ¿cierto? Y nosotros queremos acceder a estos señores, a estos registros, nosotros por defecto arrancamos en el banco 0. ¿Listo? Ojo con esa tica. Nosotros cuando vamos a programar arrancamos en el banco 0. Es decir, que nosotros cuando nos sentemos en el IDE, solo vamos a poder acceder a estos registros, solo los de aquí. Si yo quiero acceder a este registro de acá, ¿qué tengo que hacer? Pasar al banco 1. Y si estoy aquí y necesito devolverme acá, pasar al banco 0. Entonces, ojo que cuando estemos programando vamos a estar haciendo eso constantemente, cambiándonos de banco. ¿Y eso cómo se hace? Ya vamos para allá. ¿Cómo se hace eso? Con unos registros especiales que está aquí. ¿Qué registro especial? Pues ya lo vamos a ver en detalle. El registro status. Ojo, si esto es un registro y esta memoria es de 8 bits, ¿cuántos bits tiene este registro? 8. O sea que yo, mire, en este cajoncito de la memoria es como yo partiera esto en 8, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Y aquí yo tengo un dato, otro dato, otro dato, otro dato, otro dato. ¿Claro? Vamos a ver qué tiene ese registro por dentro. ¿Qué nos dice eso? El fabricante. Entonces miren que él aquí dedica una hoja para ese registro. Dice, registro estatus. Ojo con esto. Ojo con esto, muchachos. Esto es lo básico que vamos a necesitar. Mire, vea. Él le dice, este registro, si usted accede a la dirección 03 de la memoria de datos, ese es ese registro. Si usted accede a la dirección 83, es el mismo registro. Dirección 03, eso es del banco 0. Dirección 83 es del banco 1. ¿Por qué lo ponen en dos direcciones? Porque el banco 1 arranca del 80. No, pero ¿por qué lo ponen en las dos direcciones? Uno en el arranque, el otro es el dato, el otro es guardado. Es para que usted no tenga que estar cambiando de banco para poder acceder a este registro. ¿Por qué? Porque este registro tiene unos bits muy especiales dentro de él. Miren que el registro es todo esto. Vuelve y juega. Este es el gabinete, ese es ese estante de la memoria 03 u 83. Y dentro de ese estante, ¿qué vamos a guardar? Miren,
el bit C. El bit C es súper importante para las operaciones. ¿Cuál es ese bit? El carry. Cuando usted va a hacer una suma o una resta, ¿cierto? O cualquier otra operación, a usted siempre le interesa el carry. O sea que si su suma se desborda, ¿qué pasaría con este señor, con este bit de ese registro? Se llena, se activa. Se activa, Se ¿cierto? activa. Si se desborda la suma, es decir, vuelve y juega, miremoslo con el ejemplo que ustedes me dieron hace 8 días, 7 más 5, ¿cuánto? 3, 2, 2, y llevo 1, ahí se desbordó la suma, llevo 1, ahí está el carry. Entonces, usted quiere saber qué valor tomó el carry, ¿a qué registro tiene que consultar? ¿Ah? ¿A qué qué? No, registro. Estatus. Al registro estatus. ¿Y de ese registro estatus qué le interesa? El bit Carry. 0. El bit 0. ¿Y quién es el bit 0? carry. El carry. Otro súper importante, miren este. Z. ¿Qué es Z? 0. ¿Cero de qué? 0 de datos. De una operación. O sea, ese bit está indicando si la operación le dio 0. O es 0. ¿Y usted para qué le interesa saber si una operación dio 0? Porque Un resultado. afecta el resultado, claro. Afecta Por la ejemplo, operación. si yo voy a comparar dos números, Si es para un ¿cómo los puedo comparar? Dos números. pues, Comparar dos números si son iguales, perdón. Si yo necesito comparar dos números si son iguales, ¿cómo lo hago? Mayor. Restando. ¿Y qué debe dar para Cero. yo saber? Cero. 0. Entonces, mire, si yo resto y la operación me da 0, que es este bit que me indica que da 0, pues yo sé que son iguales. Entonces, miren que sí es importante saber si una operación da 0. ¿Cierto? Ese es un ejemplo, ¿no? Pueden haber más casos donde a usted le interese saber si algo da 0. ¿Bien? Bien. Ahora, usted preguntaba del plus, ¿cómo hago yo para cambiarme de banco? Mírelo, aquí está. Con el bit RP0, si este bit, no miremos este, solo con el RP0. Si ese bit es 1, va a banco 1, y si ese bit es 0, va a banco 0. ¿Por qué ponen otro? Porque resulta que micros de gama más alta ya tienen más bancos. Banco 0, banco 1, banco 2, banco 3. Y ahí sí ya un solo bit no es suficiente. Necesitaría 2 bits. Por ejemplo, 0, 0, banco 0, 0, 1, banco 1, 1, 0, banco 2, 1, 1, banco 3 y así sucesivamente. Pero en este caso de este micro, solo necesitamos este. ¿Listo? Solo el RP0. ¿Está claro? Bien. Entonces voy a colocar aquí un pequeño resumen. Con el registro status y su bit RP0, ¿qué hacemos? Cambiamos de banco.
¿Por qué cambiar de banco? Porque hay unos registros de la memoria de datos que están en la 1, en el banco 1 y otros están en el banco 2, entonces necesitamos estar cambiando. Entonces, el RP1 y ese tienen servir en este caso. En este micro sí, en otro micro no. Bueno, y ahora, esto tiene otros bits, por ejemplo, mire, DC, ¿qué es DC? Pues acá se lo dicen, dice carry, dígito de carry, ¿cómo así? Bueno, se lo explico. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. 0 más 0, 0, 1 más 1, 2, ¿cierto? 1, 0. O sea, 0 y llevo 1. Bueno, eso está claro. 1 más 1, 0 y llevo 1. ¿Cómo se llaman esto y esto? Eso lo dije en la primera clase. No, lo que se parece. Un byte es todo. ¿Ah? Este muchacho lo pronuncia bien. Uno que solo sea Spanglish dice nible. Nible. Ya sé cómo se pronuncia, o sea que de aquí en adelante ya no lo digo. Ey, es un nipple. ¿Listo? Ey, miren, ese carry que se presentó entre nibbles, o entre nibles, ese es el carry digital, o perdón, este digicarry. ¿Listo? Es este de aquí. Ese carry de allá es el de acá. Por ejemplo aquí, miren, aquí ya se acabaron los registros, el último bit del registro, este es el. Claro, la parte baja del nible y la parte alta del nible. Pero ese carry que se presenta entre el cambio de nible bajo a alto, ese es ese DC. ¿Listo? Y hay otros, miren, PD se coloca en 1 después de un power up y causado por la instrucción CLRDT. Bueno, más adelante vemos eso. ¿Listo? ¿Qué es esto? Esto es borre clear WT, que es el wasp.timer. Cuando veamos timers, vemos esto. Pero eso no es nada más que esto. Cuando usted borra el pleno guardián, este bit se pone en 1. Ya. ¿Listo? ¿Qué nos interesa de aquí para poder empezar a programar? Este señor, RP0, para podernos mover de bancos. ¿Listo? Bien. Yo empecé esta grabación preguntándoles cómo estaba configurado o este pin, si era de entrada o de salida, ¿cierto? Y les pregunté que cómo hacíamos para configurar si era de entrada o de salida. Porque el chip tiene un IO que lo denota, que lo maneja. Sí. Bien, ¿dónde está eso? El IO. Dentro, no, el bit que me permite configurar esto como entrada o como salida. En otro registro, estos registros que tienen aquí nombre propio, son registros de función específica. Registros de función específica. ¿Por qué? Porque tienen una función específica. No son generales, usted no los puede utilizar. Perdón, usted no los puede cambiar. No les puede cambiar la función. Ya está ahí por defecto. ¿Listo? Bien. Entonces ya sabemos para qué es el status o qué es lo que tiene el status. Vamos con el tris.
tris A, tris B, por A, por B. Entonces mire que por cada puerto hay un registro para el puerto, llamado puerto A y puerto B, pero también hay asociado otro registro llamado tris. ¿Listo? Miremos por ejemplo no se lo voy a mostrar desde el datasheet porque es muy básico lo que tiene ese registro. ¿De cuántos bits es el puerto B? De 8. De 8. ¿Y el puerto A? De 8. No, señor. Yo se los mostré hace 8 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos bits tiene el puerto A? ¿O cuántos pines conforman el puerto A? 5. 5. B6, perdón. De A0 a 5. A 5. No son 5 y el puerto B son 8. A ver. Y sí, y que llegan, uno es hasta, sumados todos serían 150 amperios, el otro sería hasta 100 amperios, Aquí está el dibujito. según la... Tienen según lo que se 5. ve. 5. ¿Sí? A0, A1, A2, A3, A4. Son 5 pines. Y tiene una 5. 5 pines, pero podría llegar a tener 6. Para poder usted utilizar este, pues perderías el reset externo. O sea que yo no haría un reset externo, no. Eso iría conectado internamente y lo podrías utilizar. Pero hablemos que inicialmente tiene 5. ¿Por qué? Porque no todos los microcontroladores tienen disponible este pin como propósito general. Bien, pero está claro de que el B tiene 8, ¿no? Entonces miren, si el puerto B tiene 8 pines, es decir, tiene 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo quiero encender ese LED y todos los demás pines, apagarlos o ponerlos en un estado lógico bajo, ¿qué valor le cargo a este registro? Es decir, ¿qué debo colocar aquí? Ojo, miren, este es el 0, B0. Y si yo quiero encender a B0, ¿qué debo poner aquí? Un 1. Un 1. Ojo que esto es a nivel de registros, ¿no? En los registros, y si el registro está en la memoria, y yo voy a escribir la memoria, pues yo solo puedo guardar ahí unos y ceros, ¿cierto? Si coloco un 0, estaría diciendo de que este LED lo apago. Y si coloco un 1, lo enciendo. Entonces, si los demás pines están apagados, pues todo esto es 0. Hasta ahí, claro, ¿cierto? ¿O no? Bueno, para aprenderlo. O sea que para aprender ese bit, yo debo colocar este bit del puerto B en 1 o en 0, en 1 o en 0, en 1 o en 0. Que es lo que ustedes hacían en Arduino con Digital Write, High Low, High Low. Ahora sí, ¿y cómo usted le dice a este puerto que es de ese microcontrolador que va a ser de salida? Con este registro, el tris. Y vuelvo y le repito, esto sí le queda grabado de memoria. Si usted carga unos en este registro, el
puerto o el pin se configura como entrada. Y si usted carga ceros, el pin se configura como salida. ¿Listo? Yo quiero que todos esos pines sean de salida. Este obviamente debe ser de salida, pero estos pueden ser entrada. Pero digamos que los quiero también de salida. ¿Qué le cargo al tris B? ¿Que vienen entradas? No. Mire las flechitas. Salidas. Ceros, ¿cierto? O sea que a esto le coloco 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Este es el bit 0 y este es el bit 7. Entonces miren, del puerto B, el pin 0 en el tris tiene 0. O sea que quedó como salida. Y a esa salida le voy a poner un 1. ¿Claro? Bien. Ahí lo estoy programando para solo salidas. Si llegas un dato bloqueado, No lo miremos todavía. Solo miremos salidas, solo sacar datos. ¿Claro? Entonces, esto que hablamos aquí en pseudocódigo, miremoslo en código. Ahora sí miren la importancia del estatus, está cambiando de banco. Hey, si yo le quiero guardar un dato al tris B, en este caso ceros, y yo inicialmente arranco en el 0, banco 0, ¿qué tengo que hacer para poder acceder al tris B? Pasarme al banco 1. O sea que antes de yo cargarle un valor al tris B, tengo que pasarme al banco 1. Si usted no hace eso, no es que su código le quede mal y no compile, no, él le compila, pero no le funciona. ¿Listo? Entonces, o con esas cositas. ¿Listo? Listo, ya configuré el puerto B como salida. Ahora sí quiero encender el LED. ¿Qué tengo que hacer? Pasarme al banco 0. ¿Por qué? Porque es que el registro donde yo le digo encienda o apague un bit, que es el puerto B, pues está en el banco 0. ¿Listo? Bien. ¿Claro hasta ahí? Vamos a hacer el código. Aquí ya está gasto. Ah, sí. ¿Qué? Bien, aquí de una vez. Hey, présteme la atención. Aquí de una vez voy a mostrarles, y ya que queda grabado, cómo entramos a trabajar con el entorno de desarrollo de MPLAB. Listo, entonces a MPLAB IDE. De hecho, cuando ustedes lo abren, pues se les muestra esto, esta ventana que está aquí. Como todo programa, tiene un file, tiene un edit. ¿Listo? Tiene un debugger. ¿Qué es un debugger? Un depurador. ¿Listo? Bien. Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear. Bueno, aquí ya no vamos a hacer. Entonces, ¿cómo entramos a trabajar con él? Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo nuevo. Entonces, File, New. Y miren, les abre una ventana o una hojita en blanco. De una vez, vamos a guardarlo. File, guardar como. Y vamos a crear una carpeta en el escritorio que se llame clase número 4. Y voy a darle un nombre. Mi
como todo lenguaje de programación, no le puede dejar espacios al nombre. Si le quiere separar, pues con un guión bajo lo puede hacer. Mi primer programa. Punto. ¿Qué extensión? No vamos a trabajar en lenguaje de máquina. No, usted es un durísimo si programa en lenguaje de máquina. Ya sabemos que el lenguaje de máquina es 1 ceros, 1 ceros. ¿Ah? Le vuelvas un poquito, profe, porque no sé cómo está. Ey, ¿Cómo? new, No. Sí. o sea, new, Sí. file. Por eso les pido que por favor concentrados acá. Save as, save as, Ah, sí. guardar como, creo la carpeta, la que usted quiera, yo la creé, clase número 4, y el nombre, mi primer programa. Punto. ¿En qué vamos a programar de la cruz? Si No. usted programa en lenguaje de máquina, en ASM, ensamblador o assembler. Punto ASM. Usted coloca minúscula y mayúscula, eso no afecta en nada. No, ese es el nombre del archivo. Ah, bueno. Entonces, ¿qué sigue? Punto Finalizo con punto. ASM. Si usted va a programar en C, punto C. Si usted va a programar en... No, en Java aquí no programa. En C, en ASM, ¿listo? Punto H, ¿qué es punto H? Hexadecimal. No, señor. Hexadecimal es punto .ex. No, cuando programaron en Java no crearon archivos de cabecera. No, ya. Bueno, entonces, unos archivos que llaman headers, que son de cabecera, es punto .h. ¿Listo? Aquí también aplica. Mi primer programa. ¿Listo? Punto ASM y lo guardamos. Ya quedó guardado nuestro programa. Ojo, guardado hasta ahí, ¿no? Si usted escribe más cosas... El ASM tiene algo de archivos. CHASM. Por eso. Porque usted puede escribir ahí punto .c, punto .asm, por eso le estamos especificando punto .asm. ¿Y a dónde lo hago? Ahí, el código punto .asm. ¡Ey! Venga, présteme la atención aquí que esto va a quedar grabado. No lo hagan ahí. Présteme la atención acá. Listo, que esto queda grabado y en su casita ya con despacio lo hacen. ¿Listo? Pero es que yo lo puedo hacer aquí porque San Pedro es esta clase. Sí. Que se demore, yo no voy a andar al trote, profe. Sí, pero es que no avanzamos. No podríamos Por eso, avanzar. es que yo no quiero andar al trote, yo quiero hacerlo aquí. No pregunte. Tranquilo que ya les voy a dejar un ejercicio donde ustedes lo hacen. ¿Listo? Una traza. Bien. Después de esto, ¿usted creó el archivo? No. No. Usted creó el archivo, Otro. Ah. pero nos falta crear el proyecto. Entonces vamos acá a Project. ¿Listo? Vamos a Project y le dan New. ¿Listo? New Project. El nombre del proyecto. Prueba. No necesariamente tiene que ser el mismo nombre del archivo del código. De la cosa una hueva. Carpeta donde creó su código. El escritorio, clase número 4, aceptar. Ok. ¿Listo? Miren que nos cerró la ventana. ¿Qué pasó? Si nosotros vamos a la ventana de View, Project, pues aquí tenemos un árbol donde se van agregando todos los archivos. Si el archivo del código no está en el proyecto, van a source file, que es código o archivos de código o archivos fuente, y lo agregan. Clic derecho, agregar archivo. ¿Qué archivo? Mi programa. El que ya crearon. ASM. Y miren que ahí ya le queda. ¿Listo? Si le da doble clic, pues se le abre la ventanita que tenían ahora. Entonces,
directamente ahí, crear proyecto, generador. Que no, que Ey, está ey, grabado. ey. Eso le está quedando grabado ahí. ¿Listo? Project, new project. No, ¿Ya? de antes. ¿Listo? Yo me quedé en la selección de la SM, no supe cómo fue. Vea. File, new, save as, Sí, código, ya. punto, ASM. Ah, en el nombre. Como si fuera. Punto ASM, ¿ya? Ya, listo. ¿Listo? Ahora project. New project. Y entonces mi primer proyecto, el gordo es una hueva. Miren, voy a eliminar esto. ¿Cómo arrancamos a trabajar? Debemos decirle al compilador qué micro vamos a utilizar. En este caso, ¿qué micro íbamos a utilizar? Pues por acá lo rayé. Y el 6F84. ¿Cómo le decimos al compilador o al entorno de desarrollo con qué micro vamos a trabajar? Con esta instrucción, list. ¿Listo? List P igual a 16F84A. ¿Vale? Ojo, esto no son instrucciones del microcontrolador de assembler, no. Estas son instrucciones para el compilador, para que el compilador sepa qué micro va a trabajar. Y vamos a incluir un archivo, no, esto no es camisa de fuerza, pero les recomiendo que lo trabajen así porque en este archivo 16F84A.i están definidos todos los registros del microcontrolador. Entonces, si yo escribo acá, por ejemplo, por A, él sabe que es por A. ¿Listo? Por ejemplo, ahí esto no sale de aquí. Ah, ok, ya. El archivo es ASM. Profe, ¿y eso incluye qué es lo que nos estás ¿Por qué no explicando? me abre el Incluir un archivo. ¿Qué archivo? Ese que está ahí. Entonces miren, por ejemplo, si yo escribo la instrucción mover la literal AW 0x30, perdón, mover, bueno, otro, incrementar F, ¿y quién es F? Por A. Si yo escribo eso, en ningún lado yo estoy diciendo quién es por A. O no estoy creando la variable por A, miren. Pero el archivo, el integrado del Pero en el archivo ya está ahí integrado. de que por A es un registro de ese micro. ¿Listo? O sea que en ese archivo están todos estos registros, miren. Todos Ya los estos. trae grabados por defecto. Ya los tiene ahí creados en ese archivo. Si yo no hiciera eso, si yo no incluyera este archivo, yo tendría que decir que el puerto A está en la dirección, ¿en qué dirección? 05H. Y tendría que comenzar a enlistar todos los puertos que voy a utilizar. Si voy a utilizar el puerto A, ¿en qué dirección está? Entonces miren que se vuelve engorroso. Para yo evitar eso, pues simplemente llamo a este señor, a este archivo, y ahí adentro está todo eso. ¿Vale? Y Si yo quiero ver qué hay ahí, si yo soy muy curioso y quiero ver qué hay ahí, pues vamos a archivos de programa, microchip, mplab id, y aquí mplab. He aquí el problema. mplab asm y velo acá.
Miren que están la de todos los micros que se puede trabajar en ese entorno. Y aquí simplemente es cuestión de paciencia. 16F, 9, 8, 18, 16F. Estoy haciendo porque no los quiero dejar así como inconclusos. Miren, es un archivo .in. ¿Cómo lo puedo abrir? Pues abramos con un blog de notas. Lo probemos. Miren, aquí está. Ya está lista de puertos. Le dice qué es esto. Y miren, el puerto A está en la dirección 5 de memoria de datos. Vela aquí. El Intecom debe estar en el 0B. Ábrelo aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace este programita? Perdón, ese archivo es como si definiera usted todas las variables. ¿Cuáles variables? Las variables de propósito específico del micro. El status, el por A, el tris A, el indecon, el tmr0, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Para que cuando usted escriba por A en el código, él sepa qué es eso. Pero aparte de eso, hay unas cosas muy interesantes. Y es esto. ¿Listo? Configuración de bits. Bits de funcionamiento del micro. Por eso había borrado esto. ¿Se acuerdan? En la clase pasada yo les dije que cuando usted energizaba la fuente para poner a correr su código, su microcontrolador, ¿ah? Sí, se hacía eso, y que externamente había una resistencia y un condensador. ¿Qué hacía eso? Hacía que el sistema se cargara, ¿cierto? Y cuando ya estuviera cargado, es decir, haya pasado un tiempo, ya el micro podía arrancar, porque se colocaba el bit de RC en 1. O sea, Que si no queríamos que las pulsaciones que mandó erróneamente o tomara que las variaciones que tuviera la fuente, con eso las podía eliminar. Y decíamos que si no queríamos utilizar la resistencia del condensador, lo podíamos hacer a través de qué? Internamente. Muchachos, pilas con lo que ven, triad. Pilas con lo que ven en la clase. Mire, ahí está la diapositiva. Power of Timer. Con ese señor, el cual proporciona un retardo de 72 milisegundos desde el momento en que usted energiza. Es decir, usted energizó el micro, se esperan 72 milisegundos y finalizado ese tiempo, ahí sí, arranca el programa. ¿Listo? ¿Para qué? Para evitar de que las variaciones de la fuente al inicio afecten el dispositivo cuando se energiza, cuando inicia. ¿Listo? O lo hace así o lo hace con un condensador. Yo no quiero meterle condensador o conectar un condensador por fuera. Lo quiero hacer así. ¿Cómo lo hace? Por programa. ¿Y cómo? Con estos bits que están aquí. Mírelo, aquí está. Power Up Timer. Si usted escribe Power Up Timer On, está habilitando eso. Y si usted escribe Power Timer Off, está deshabilitando eso. Claro, ustedes si quieren lo utilizan. Pero vuelve y juega. ¿Ah? ¿Para la apagada necesario? Para apagar la fuente no. Eso es para el arranque del programa, para cuando energiza el micro. ¿Listo? Mire, yo simplemente copié y pegué esta línea, pero no es de que yo la dejara ahí y ya, no. Ya le expliqué esto. ¿Qué es esto?
El Power Up Timer. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy habilitando. Un reset de 70 segundos hasta que arranque el chip. Y este CP, ¿qué es? Miremos. CP, toda la memoria de programa está protegida. ¿Listo? Está protegida. Si yo hago esto, on. Y si yo le coloco off, no está protegida. ¿Para qué eso? Resulta que ustedes lo contrataron para hacer una aplicación con un microcontrolador, ¿cierto? Entonces usted le pagaron, usted hizo el programa, usted se demoró tantos meses, escribió código, hasta que pum, el código. ¿Listo? Y usted se lo vendió o se lo dio a quien lo contrató. Él montó la tarjetica, y eso resulta que era un dispositivo súper novedoso que está de apogeo en el mercado. Yo estoy interesado en ese producto. Y yo, ¿cómo hicieron esa vaina? Eso tiene un chico ahí y le cogieron con liga y le borraron la referencia. O bueno, no la borraron. Vamos al caso más fácil. Está ahí, está el código. Mira, eso lo hicieron con un PIC. Vamos a ver si ese señor protegió el código. Conecto un programador a ese PIC y leo el programa. Si no está protegido, yo puedo coger el .exe, guardarlo como un archivo y quemar otro micro nuevo. Estoy copiando el código. No tengo el archivo fuente, pero tengo el .es. Y si a mí simplemente me interesa replicar lo que hay ahí, no modificarlo, para mí eso es suficiente. ¿Listo? A modo de información, ese fue mi primer trabajo y lo que me dio pues la contratación en Transversal. Me llamaron para copiar un programa y resulta que ese micro estaba protegido. No se pudo copiar, entonces me toca hacer. Construirlo. Ver qué le llegaba al micro, qué sacaba, y con eso construir el código. Ya. O sea, hacer el paso a paso de todo lo que ellos hacían en el micro y ustedes. Sí, ver qué es lo que hacían. Entonces, si usted necesita proteger su código, porque por derecho de autor o qué sé yo, porque va a sacar un producto súper novedoso y no quiere que lo copien, proteja su código. ¿Cómo lo protege? ¿Eso es imposible o eso tiene su debilidad? Pues yo hasta ahora no he escuchado de que logren, Un código no, de que logren copiar eso. Que el password de un software. Eso no es Bien. lógico. Eso no es lógico porque hoy ya queda físicamente escrito. ¿Listo? Entonces miren. ¿Qué puedo escribir aquí? CP off o CP on. En este caso, como no nos interesa que nos copien el código, pues vamos a decirle que es CP off. Pero eso siempre hay que pedir código fuente, ¿no? CP off. Entonces miren, ya salimos del Power Up Timer, ya salimos del CP. ¿Qué sigue? WDT. Enable Disable. ¿Qué es WDT? Watchdog-Timer. Timer de perro guardián. No estamos viendo timer ahora, más adelante. O sea que eso no nos interesa. ¿Qué hacemos con eso? Off. Disable. Ahí está. WDT. Off. Power on fue el primero que hablé. Si no lo coloca, es una buena pregunta. Y si usted no lo coloca por defecto, toma los valores por defecto. ¿Cuáles son los valores por defecto? Deshabilitado. Off. ¿Listo? Ahora, que es el cristal, ese tiene varias opciones, ¿cierto? Porque nosotros dijimos que el cristal podía ser de varias maneras o de varias fuentes. ¿Cuáles? De la Cruz preguntó uno que por qué era cristal de cuarzo, que por qué se le llamaba cristal de cuarzo. Ese es uno, cristal de cuarzo. El otro era resistencia a condensador.
El otro era una señal externa que nosotros decíamos que la podíamos inyectar con un 555 o con otro generador. Bien, entonces, ¿cómo le decimos al microcontrolador que usted lo que va a conectar es un cristal de cuarzo? Ah, pues con esta instrucción de aquí. Miren, aquí está. LP, oscilador LP, XT, oscilador XT. Este XT es el oscilador de cuarzo. HS, oscilador de alta velocidad, y RC. Vamos a utilizar el de cuarzo, o sea, XT. ¿Ah? ¿Por qué no el FOS? ¿Este? Miren lo interesante. ¿Qué dirección o qué código tienen los dos? Igual, o sea que si escribo uno y escribo el otro es lo mismo. Profe, pero Ahí no. Pero Ey, uno respalda el esto otro. de pronto por versiones del compilador. De pronto en una versión anterior le llamaron FOS y en la actualización comenzaron a llamarle X. Y para evitar problemas de compatibilidad de llevar un código de una versión a otra, le colocan las dos para evitar eso. ¿Listo? Pero miren que no hay diferencia. ¿Quién le dice que no hay diferencia? Esto es lo que manda la parada ahí. No, espérese. Es este. XT. Miren que es exactamente el mismo código. ¿Listo? En este caso está escrito XT. Bueno, los veo como confusos, como dudosos, hombres de poca fe. Digo hombres porque son a los hombres que le veo esa cara. Voy a colocar FOS, ya. Es lo mismo. ¿Listo? Miren, y yo para poder trabajar con cada una de estas instrucciones o de estas etiquetas, porque son etiquetas, ¿por qué son etiquetas? Porque a un nombre le estoy dando un valor. Eso es una etiqueta. Lo hago con la instrucción confi o con esta directiva, directiva confi de configuración. ¿Este? Este sí. Sí. Usted, muchacho, es bien detallista. Miro que hay 2 guiones bajos y no uno solo. Sí, son 2. ¿Listo? Los tiempos Son 2 guiones bajos confi. Miren que si yo escribo un solo guión, cambia no lo reconoce con el color. colorcito azul. Bien. ¿Claro hasta ahí? No se preocupe que esto, maciándolo, y sí que lo van a maciar, le cogen el tiro. ¿Listo? Pregunta. La memoria de programa, ¿desde qué dirección arranca? Desde cero. Desde 0, ¿cierto? Por la instrucción 0, 1, 2, 3. Entonces yo le voy a decir a este señor que todo lo que escriba me lo guarde desde la dirección 0. ¿Cómo lo hago? Organice desde la dirección 00H. ¿Listo? Bien. Voy a crear una etiqueta que se llame inicio. Profe, aquí existen los comentarios. Sí. Punto y coma. Esto es una etiqueta. ¿Qué es una etiqueta? Simplemente un nombre que yo le estoy dando a ese pedacito de código. Ahí. ¿Listo?
Oh, no es una instrucción. Es simplemente un nombrecito que le estoy colocando ahí. ¿Listo? Nombrecito a una posición en el programa. ¿Listo? Pregunta: si yo escribo esa instrucción, ¿en qué posición de memoria de programa se guarda? 5, 8 No. Todo esto es una instrucción. No. Pero hay que mirar entonces. Esta es la instrucción. Devuélvase allá al. no, profe, en la que le sigue después de la C, ¿no? De la que quedamos en 0CH, ¿no? La que le sigue. Miren. Préstenme atención, por favor. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Que el programa arranque desde la posición 0. Si esta es la primera instrucción, ¿en qué posición quedó guardada esa instrucción? En la 0. En la 0. Pero no supone que lleguen a grabar, no arranca desde la C. ¿Cuál está grabada? Las que vienen por defecto de fábrica. No, Yo no he escrito ninguna instrucción. No, o sea, las que nos habló el Ojo, que usted me está confundiendo las memorias. Eso es memoria de datos. Yo estoy hablando de instrucciones. Ya para empezar. Memoria de instrucciones se guarda ¿en dónde? En la memoria de... que esta pregunta y no me la responden, echan a la basura todo lo que hemos hablado de aquí para atrás. Pues vamos a empezar. Yo tengo dos memorias. En una se guardan datos, en la otra se guardan Instrucciones. ¿y esa es la memoria de qué? La ROM. ¿Y cómo le llama? De programa. Memoria de programa. La memoria de programa. Aquí yo ya estoy hablando del programa. Mi programa, en este caso, hasta aquí, tiene una instrucción. Esa que está ahí. ¿En qué dirección se va a guardar? En la 0, porque yo le dije que desde la 0. Es la primera, ¿no? Pero, y es la primera, pero yo puedo decirle guárdelo desde la posición 10. Y entonces la otra no va a arrancar, ¿no? Eso es como un boot, como pareció algo como un boot. No, porque usted Si yo la arranco desde la 10, no me va a arrancar nada. Porque no tiene una guardar una cera, pues simplemente se aplica. salta. Por eso hay que esperar que se desplace hasta la 10 o pega el brinco. ¿Cómo hace? Ah, esa es una buena pregunta. Pues eso no se ve a los ojos de uno. Ey, es No, que, pero ojo, eso es como un boot. ojo. Eso que usted dice que no se ve a los ojos de uno, eso es el lenguaje de alto nivel. Aquí todo está a los ojos de uno. Todo. Yo le hago una pregunta. Cuando usted da un reset en el programa, ¿cierto? Digamos que él empezó, programa, instrucción 1, 2, 3, 4, 5, 6, instrucción 1000, y usted reseteó. ¿A qué posición se va de memoria? A la 0. Miren, es que este grafiquito no se los había mostrado. ¿Qué tenemos aquí? El contador El contador del programa. de procesos. ¿Listo? De programa, de instrucciones. Vector de reset. Triple C. Si usted va en la posición 1000 o en la posición X, cualquiera, y usted manda un reset, ¿a dónde se va el programa? A 0. A la 0. ¿Listo? Yo le dije a usted, yo puedo decirle de que Arranque desde la 10. arranque desde la 10. Pero si él está en la 0 y después de la 0 no encuentra nada, ¿qué hace? Ojo, que ahí toca ser cuidadosos. La instrucción que vaya en la posición 0 debe ser vaya a la 10. A la 10. Claro, o sea, el 0 no debe estar vacío, siempre debe. Exactamente. Porque Debe es un siempre boot. tener una instrucción. Sí, claro. Si usted no le dice
vaya a la 10 y usted va a empezar a escribir su programa desde la 10. Ese señor queda loco. Queda loco porque llega a la posición 0 y él no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si llegué a la posición 0 y no sé qué hacer? Pregunta técnica. De un momentico, yo completo ese código como para darle respuesta a lo que usted acaba de anotar. ¿Qué tendría que decirle yo? Vaya bueno, voy a completar aquí. Organice desde la posición 10. Ey, concentrados. Claro que no me pierde nada. Mire, en la posición 10. ¿Y en la posición 10 quién está? El inicio. El inicio. O sea que yo tendría que decirle, cuando esté en la posición 0, vaya a. ¿Cómo dice eso en inglés? Go to. Go to. Hey, go to ¿a dónde? A inicio. Ahora sí ya eso tiene sentido. Estamos en la instrucción 1000. Reset. Se devolvió acá. La primera instrucción él le está diciendo go to inicio. ¿Y quién es inicio? La dirección 10. ¿Y en la dirección 10 qué hay? La instrucción esta. Eso puede ser cualquier instrucción, dependiendo del juego que ustedes están haciendo. ¿Vale? Pero para darle claridad a la anotación que hizo Edwin, es esto. La posición 0 de memoria del programa, usted no la puede dejar vacía. Siempre debe ir con la instrucción ahí mismo. ¿Por qué? Porque si usted arranca su programa, es lo primero que va a preguntar, bueno, estoy listo, ¿qué hago? Porque ese es el boot. Profe, ahora sí. ¿Para qué carajo yo haría una vaina de esas? ¿Para qué carajo yo pondría una vaina sabiendo que siempre me va a buscar el boot? Es que no hemos visto interrupciones. ¿Qué es lo que seguimos ahí en esa? Pero miren, resulta que en la 0 está el reset, pero en la 4 hay un vector de interrupciones. ¿Qué es una interrupción? No, es una orden. Una interrupción es algo que interrumpe. Es una orden. En este caso, ¿qué interrumpe? Si este es el código, ¿qué interrumpe? El código. ¿Cierto? Hey, supongamos, usted está aquí escribiendo la carta de renuncia para su jefe, está concentrado. Llegó mamá, hey, va, me manda. No. Le interrumpió su proceso. Y ya no renuncia. Interrumpió su proceso, lo sacó de su proceso y lo mandó a otro lado. Eso es lo que hace una interrupción. Te saca de tu proceso, de tu programa. ¿Y a dónde te envía? A 0 otra vez. No, porque 0 es reset, a la 4. ¿Listo? O sea que si usted tiene instrucción aquí desde la 0, instrucción 1, 2, 3, 4, 5, miren que ahí va a tener un problema si maneja interrupciones. Porque cuando llegue la interrupción y lo mande a la 4, se te está solapando con instrucciones de tu código. Es que las interrupciones tienen una finalidad. Venga, listo, entonces miren que usted tiene que hacer el salto. Usted tiene que saltarse esta dirección. Ahí le estoy dando respuesta a su pregunta. ¿Yo para qué carajo salgo ese salto? Porque te tienes que saltar esto, porque esto es un espacio reservado de interrupciones. Si usted no está manejando interrupciones, bueno, no hay problema, escriba seguido, porque no va a haber nada que interrumpa su programa. Pero si está manejando interrupciones, ahí sí toca tener cuidado. Pero internamente, ¿qué una interrupción en el proceso? O sea, No se me adelanten del tema. Interrupciones hay varias fuentes. Una señal externa, eso es una interrupción externa. Una interrupción interna, por ejemplo, desbordamiento del timer. Por ejemplo, cuando veamos timer, usted quiere temporizar 100 milisegundos. Entonces,
su microcontrolador arranca, ¡pam! 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, 100 milisegundos. ¿Cómo le dice a usted el programa o el micro que ya terminó? Una interrupción. Ya, espere. No siga, porque eso que usted me pidió, esa temporización de 100 milisegundos, ya se la tengo lista. Venga. ¿Listo? A grosso modo. Pero cuando veamos interrupciones y veamos timer y todo eso, ya vamos a ver en detalle las fuentes de interrupciones. Pero eso no es, una interrupción no se traduce nada más. Una salida, es una interrupción, algo que te interrumpe, un código principal, tu proceso principal. ¿Listo? Miren, tu proceso principal. Publistative Void Mainstream Arts. Main, el proceso principal. O sea que aquí es donde va el main. El menú. El principal. Que es el que está, siempre se está ejecutando. Ahora, si ustedes están muy acostumbrados a Java y eso y quieren colocarle ahí, listo, coloquémosle main. Este es el main. No, acostumbrados. Que no tiene computador. ¿Listo? Este man que lo hizo 4 veces. ¿Qué? Este está acostumbrado a eso. Miren. ¿Qué hace el código? Al final, cerrar. Cerrar el proceso. No, dígame, ¿qué hace? ¿Qué hace el microcontrolador ahí? Terminar. No. Sí, pero, o sea, si yo lo miro desde el punto de vista de pines, de que me muestre algo tangible, ¿qué hace? Se apaga. Se para. Y no hace nada, Porque no hay nada. ¿cierto? No hay nada. Mire, vea, en la dirección 0 del programa, ¿qué le estamos diciendo? ¿Qué hace todo ese proceso? Nada. Ahí no hay Nada, nada. eso no hace nada. Ya creamos nuestro primer programa. ¿Qué hace ese programa? Nada. Naranjas. Pues hace esto. Hey, si yo puedo compilar, sí, usted puede compilar. ¿Cómo compila? Dando clic ahí. Ojo, pero una vez haya creado el archivo y el proyecto, que fue lo primero que hicimos, ¿listo? Dándole clic ahí, dice, bueno, absoluto, warning, encontró una directiva llamada list include config. Bueno, ese warning no es nada relevante en el funcionamiento del, o no es que nos vaya a afectar el funcionamiento de nuestro programa. Errors, 0. ¿Listo? Sí. En la programación sí o sí tenemos que utilizar todas esas serie de cosas que usted dijo, bloqueo, time, pues. No se llaman bloqueo, se llaman interrupciones. Y sí. ¿Esto? Sí. Le pregunto, ¿usted quiere proteger su código? Pues weón, es lo mismo que coexiste cuando no es BIM, es la misma joda, sino que ya en esta vaina le llaman mala y todas las instrucciones es lo que vos querés que haga la cosa Ey, de la que vas a hacer. Yo le pregunto, hey, ¿Ah? si usted no quiere proteger su código, no lo coloque. Si usted no quiere activar el perro guardián, no lo coloque. Si no quiere activar el power up timer, no lo coloque. Si no quiere venir, no quédese en su casa, pero... Sí. Esto ya le expliqué y le sugerí que lo coloque. ¿Por qué? Porque ya lo acabé de decir. Pero es que lo que usted Y coloca de ahí para esto tiene que ir. ¿Por qué? Porque es que si no el compilador no sabe qué micro va a abajo, utilizar eso es usted. como en el BIM llamar las librerías, que antes de arrancar tenés que llamar las librerías. ¿Sí o no? Bueno, hey, ¿Sí o no? Mi escaso conocimiento. ¿cómo trabajamos entonces o cómo simulamos? Ey, Edwin, ¿cómo simulamos entonces esto? Pues saquemos un micro. ¿Qué micro? El que vamos a trabajar. Ah, aquí está, mírenlo. Lo coloco
Y usa los pines que... Y ahí están los pines, bueno, una resistencia, un LED, rápidamente, un LED yellow. ¿Dónde está el yellow? Aquí está. ¿Por qué yellow? Pues porque a mí me gusta el amarillo. ¿Listo? ¿De cuánto es esa resistencia? De 233. De 220. ¿Por qué 220? ¿Quién les dijo que 220? Ah, pero es que eso es lo que no quiero que ustedes Es hagan. la resistencia que se recomienda para antes No, de- es Está buscando mal. Bueno, póngala lo que usted quiera, no, profesor. porque el profesor nos acaba de decir que hay que calcular De que qué corriente va a pasar Bueno, por el ya. LED para- De 220, 330, porque es que la corriente es más o menos 25, 30 miliamperios y usted calcula 5 voltios menos el voltaje del diodo sobre la resistencia, sobre la corriente le da esa resistencia. ¿Listo? Bien. Play. Ya tengo el circuito, ¿no? Uy, ¿Y no, y cómo lo llama? Ah, mira que le hace una pregunta interesante. Y la fuente, el reset, el cristal y todo eso, en simulación no es necesario. Es que mire que ni siquiera salen los pines de alimentación. No está BSS y BDD. En simulación no es necesario. Profe, En el mundo real sí. si usted dice que no hay cristales, entonces, ¿a dónde quiere darle el clock ahí? Ah, esta es otra pregunta interesante. ¿Qué? ¿Quién le dice a él a qué frecuencia va a trabajar ese señor? ¿Ah? Ah, no, está el 4. No, los clocks, mira que están libres del 15 y del 16 y nadie sabe cómo. Claro, si, pues, yo como le digo a él que voy a conectar un cristal de 4 megas o de 20 megas, ¿cómo se lo digo? Ya voy para allá. Antes de eso vamos a darle play. Error. Error, ¿por qué error? Porque este señor necesita un programa o necesita un lenguaje de máquina para saber qué tiene que hacer. Compilarlo. Entonces, mire, se está diciendo, usted no ha especificado el programa. ¿Cómo lo hacemos? Doble clic y le quema o le carga o le La quema rutina que nosotros le creamos. el programa que acabaste de hacer. .ets. ¿Qué quiere decir? Punto GES. Lenguaje de máquina, o sea que es el .ets. Es. Y ahora sí, le doy respuesta a su pregunta. ¿Cómo le dice a qué frecuencia va a trabajar? Ahí, véala. Aquí está. La pillé. 4 megas. Ok. Y le doy play. Pero no hay necesidad de traerle un cristal ni nada, ni de No, eso lo trae ya. No, no. Lo trae lógico. Por eso le digo, no es necesario ponerlo. El ASM es nuestro programa. Ensamblador. Ensamble. Ensamblador. ASM. ¿Listo? Entonces miren, si le doy play, ¿qué hace ese código? O ese programa, o ese micro. Nada. Incluso miren que aquí hay una cantidad de warnings que se están incrementando. Ah, hay unos log de error. Clip. Una cantidad de warnings, miren. Que el PC las no sé qué, que que el contador de programa está fuera de sitio. Ey, ¿a qué se debe eso? A la salida. A que el programa arranca y de una vez finaliza. Ojo, primera, no, ya no me acuerdo en qué anotaciones voy. Siguiente anotación. O le hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo se llama el programa principal que se está ejecutando siempre en Arduino? Cuando usted crea un archivo en Arduino, siempre se crea un void arriba y un void abajo. ¿Qué nombres tienen? Void, el de arriba. Void setup, es el de arriba. Y el de abajo, void loop. Loop, ¿qué quiere decir loop? ¿Cierto? ¿Qué es un loop? Dígame. Retorno. Un bucle. O sea que ese programita que está Retorna, ahí, mira. siempre está ahí, en un Está bucle, llegando. siempre está metido ahí. Si en Arduino hay que hacer eso, y Arduino es un microcontrolador, aquí también.
Aquí usted no puede dejar que el programa llegue a un fin. No puede hacer eso, porque si el micro ve un fin, este señor me mandó a descansar a mi casa. Se bloquea. No hago nada más. ¿Listo? Sí, es así. ¿Vale? Pero siempre hay que dejarlo en un bucle. ¿Vale? ¿Ah? Ah, pues ¿cómo hace usted un bucle aquí? ¿Con Pues, el mismo comando? Al final, antes de que se acabe, hey, no se vaya para su casa. Váyase para dónde? Al inicio. Al inicio. Main. Y es decir, que él ya se queda aquí. Hey, exactamente. Buena la anotación. Yo le cambié el nombre, ya no es inicio y no main. Main. Voy a colocarle inicio. Inicio. Es decir, quédese aquí, quédese aquí, quédese aquí, quédese aquí. ¿Listo? Bien. Compilemos. 0 errores. Hey, aquí no hay necesidad que ustedes vuelvan a cargar el código. No hay necesidad que le vuelva a dar doble clic y no. Simplemente con que usted le dé stop y play nuevamente la simulación, ella vuelve y arranca. ¿Listo? Bien. Ese programa sigue sin hacer nada. Lo que hace este. O sea, que es el programa de este. Bien. Ahora sí. Vamos a hacer lo que yo escribí ahorita en el tablero. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para poder arrancar a trabajar con los pines del micro? Configurarlos. Y es lo mismo que usted hace en Arduino. Usted le dice, este pin, digital pin es output, digital pin es input. Configurar los pines. ¿Cómo configuro los pines? ¿Por medio de qué registro Witron? ¿Por medio de qué registro configuro los pines, ya sea como entrada o como salida? El tris. ¿Y dónde está el tris? En el 4. En el banco 1. ¿Listo? Pero En el banco 1. ¿Ah? Pero hay dos tris. Hay 2 tris. Pero el otro ya está. ¿Hay alguien dos? Estamos trabajando con el puerto B. ¿Ah? Estamos trabajando con el puerto B. ¿Por qué? Porque el pin, el LED lo conecté en el puerto B 0. O sea que el A no me importa, no me interesa. ¿Listo? Entonces voy a configurar el puerto B como salida. Ahora, el tris B, ¿en qué banco está, Sugeli? En el 1. Y yo les dije que por defecto el programa arranca en el banco 0. O sea que hay que pasarnos al banco 1. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con un comando. Colocando en 1 ¿a quién? A RP0. ¿Qué es del registro? Status. ¿Y cómo colocamos este bit de este registro status en 0? Aquí ya comenzamos a ver las instrucciones. ¿Listo? Se las presento. Aquí están todas. Son 37 instrucciones. Bueno, 35 o 37. ¿Hay que aprenderse esa vaina? Yo la estoy mostrando en la hoja. Y en la hoja está disponible en internet. No, eso es una pregunta que uno siempre se hace cuando está programando. ¿Me tengo que aprender las instrucciones de memoria? No. Yo les recomiendo. En la práctica uno las aprende, pero. Exactamente. Pero yo les recomiendo que no. O sea, incluso yo dejo de programar mucho tiempo y a mí se me olvidan. Pero luego entro al datasheet, las miro y como sé cómo funcionan, pues ya.
Y cada chip, cada microcontrolador tiene unas instrucciones diferentes. Entonces eso es aprenderse un montón, No, miren que para el lenguaje ensamblador es uno solo. Para todos los programas. De pronto, para una familia más elevada, crean unas cuantas instrucciones más, pero no se incrementa mucho. Por eso decimos que el PIC es de arquitectura RIS, set de instrucciones reducido. Son poquitas. ¿Listo? Y miren, cada instrucción en Assembler tiene un código en lenguaje de máquina. ¿Vale? Si usted quiere ver el detalle de qué hace cada instrucción, pues baja un poquito más y aquí se lo explican. Esos son los rangos que le dan a uno los errores de la memoria RAM, que a veces le sale 0xFD, cuando le muestro un mensaje de error, por decir algo, una memoria. Le está diciendo hay un error en la dirección tal de programa de memoria, es decir, en una instrucción tal. ¿Y eso es físico? Sí, aquí todo es físico, aquí ya sabemos todo el procesador del microcontrolador. Bien, profe, esto está en inglés, yo no sé inglés. San Google. Instrucciones ASM del PIC. Miren, aquí, esta paginita, set de instrucciones del microcontrolador PIC, esta primerita que sale, usted le da clic ahí y se las muestra todas, y se las muestra en español, y les muestra ejemplos. ¿Listo? León.com. Bien, ahí quedó grabado el enlace. Esto no, acá. Entonces miren, si RP0 era un bit del registro status, aquí está, y que nos permite cambiarnos de banco, ¿qué es poner en 1? ¿Y qué es poner en 0? Hablando Poner en 0 es rearrancar y poner en 1. Pero hablemoslo en términos digitales, setear y clarear o limpiar, ¿cierto? Entonces, por eso cuando ustedes vean cerrojos, set, reset, set, reset, set, reset, set, reset. Setear, 1, reset, Limpiar. 0. Bien. Si esto es un bit, ¿cómo haría la instrucción? Bit C F. Bueno, si voy a poner en 0, bit set F, bit clear F. ¿Y quién es F? La primera F es el registro al que voy a La afectar. primera instrucción. ¿Cuál registro? El Status. status. Entonces miren, si yo me voy a pasar al banco 1, RP0 lo debo poner ¿en cuánto? En 1. Bit, poner en 1 es set F. ¿Quién es F? Es el registro al cual yo voy a acceder. ¿Cómo se llama ese registro? Status. ¿Y qué bit voy a afectar de status? RP0. ¿Qué bit es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El bit 6. Entonces, ¿qué dice ahí? Coloqué en 1 el bit 6 del registro status. Miren. Ah, no, perdón, es el 5, es el 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Como esto puede ser enredado, pues simplemente escriba, pues hermano, pues escriba RP0, que entendemos que es RP0, es más fácil, ¿no? Ojo, vuelvo y le repito, eso lo puede hacer usted si incluyó el archivo de arriba. Si no, ahí ya el compilador queda loco de qué es eso.
Entonces, ¿qué hace esta instrucción? Coloca, no, voy a escribirlo en inglés, tal cual, bit set F. Y F es el registro status. Y es el registro status. Y en pocas palabras, coloco en 1 el bit RP0 del registro status. ¿Listo? Y en pocas palabras, ¿qué estoy haciendo aquí? Cambiándome al banco 1. Listo. Ya estoy en el banco 1. Ahora, ¿qué le debo colocar al tris B para que el puerto B sea salida? 0. Entonces, mueva la literal. No, perdón. Bueno, hay varias formas de hacerlo, pero lo voy a hacer de la manera más rápida. Clear F. ¿Quién es F? El registro. ¿Cuál registro? No, porque le vamos a poner ceros al tris para que sea el puerto B como salida. O sea que, ¿cuál es el registro? Tris B. Y ahí ya le cargué ceros. ¿Cómo así que le cargó ceros? Yo no he visto aquí que usted escriba 00. Si yo le hago clear, puedes borrar ceros. Esa es la manera rápida. La manera lenta es pasarle 0 a W y que W se lo pase a tris. Porque recuerden que todo se debe hacer a través de W, por la ALU. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería de la otra forma? Mueva la literal a W. ¿Qué literal? Recuerden que literal es un número. ¿Y qué número queremos cargar? 0. Ya está en W. ¿Y cómo se la paso de W a F? Miremos. Van a decir, uy, el profesor no me sabe las instrucciones. Miren, instrucciones aquí, de movimiento. Mueve lo que hay en W a F. O sea, también lo podemos sacar de la palabrería que decimos. Mueva lo que hay en W a F. Mueva lo que hay en W a F. ¿Y solo se puede hacer eso, profe? ¿Qué? W a F y el que W no puede hacer otra cosa. No. Si usted entra a mirar lo que le permite hacer las instrucciones, usted va a ver que son cosas muy limitadas. Por eso el assembler es engorroso y por eso la gente no acostumbra a programar en assembler. Porque es que mire, si usted busca por ejemplo aquí add, agregar o sumar, ¿cierto? Sub, sustraer, restar, pero aquí no hay ninguna instrucción que le diga mul Y es muy difícil o dip. hacerlo con una herramienta de compilación diferente a assembler. La de C. ¿Ah? La de C. ¿Y es muy difícil? No, porque es es lo que- que si no va a servir, ¿para qué lo hacemos? Es lo que vamos a ver más adelante. Ok. Usted acaba de hacer una pregunta, ¿para qué lo hacemos? Yo pude haber arrancado el curso con C de una, porque ustedes ya vienen trabajando en Java. Pero miren que se pierde la esencia del control de lo que pasa internamente en la memoria, en los registros, ¿cierto? Miren lo que toca que hacer para poder configurar unos puertos de salida. No, yo ya lo entendí. ¿Listo? Entonces,
Si este curso yo lo estuviese dando en el pregrado a los ingenieros, yo todo lo doy en Assembler. Todo se lo doy en Assembler. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que ellos con mayor razón o nosotros con mayor razón tenemos que saber o entender muy bien qué es lo que está pasando adentro del dispositivo. Tener el control total del dispositivo. No porque es que eso es porque sí, así. ¿Listo? No. Y el Assembler nos permite eso. Es el lenguaje más próximo a la máquina. ¿Vale? Ya cuando veamos esto y hagamos unas aplicaciones básicas y ya usted entienda qué es lo que pasa cuando usted dice, por ejemplo, digital write, que cuando usted escriba digital write o output height, ya usted tiene la seguridad de qué es lo que está pasando debajo de eso. ¿Listo? Vuelve y juega. Si usted le pregunta, por ejemplo, a alguien que programa en Arduino, solo en Arduino, y usted le dice, bueno, ¿y qué registros de la memoria de datos se te están alterando, se te están modificando para que vos pudieras configurar ese pin como salida? ¿Qué? ¿Registros? ¿Qué es eso? ¿Listo? Entonces, yo sé que algunos, bueno, no ustedes, digo yo, docentes, qué sé yo, pueden decir, no, pero es que pues ellos son del programa de tecnología, son más prácticos, yo sé eso, pero no sé, me parece que no es la forma. No es la forma. ¿Listo? Considero que listo, así sean del programa de tecnología, hay que saber cómo funcionan las cosas. No pasar por ahí por encima de eso, no. Entonces por eso el primer corte yo me tomo la tarea de darles Assembler. Ya se mataron, ya se rompieron el coco haciendo un código para poder prender un LED. Listo, pasemos a C. Eso es tan fácil. Porque pasa, ¿no? Van a ver de que lo que acá era muy complicado de hacer, allá va a ser muy fácil. ¿Listo? Bueno. Entonces, claro, Hernández, la forma larga pasa el 0 a W y de W se lo pasa a ¿quién? A F. ¿Y quién es F? El tris B. Listo, ya configuré el puerto B como salida. Como salida. Listo. Ya, ¿qué más sigo? ¿Con qué más sigo? Ya está como salida, pues prendamos ese LED. Entonces, para poder asignarle algo al puerto B, tengo que hacerlo a través del registro ¿quién? Pues del puerto B, ¿cierto? ¿Y entonces qué tengo que hacer? Pasarme al banco cero. Entonces miren que sí, es que esto se vuelve engorroso. Entonces, bit, y si es pasarse a 0, o sea que ese bit debe ser 0. Clear. F. ¿De cuál F? De status, coma, RP0. Mira que eso a lo último termina volviéndose mecánico. ¿Listo? Bien. Hay que quitar el N. No. Él tiene que tener un fin. Lo que hay que hacer es no dejar de que llegue a ese fin. ¿Listo? Hey, ahora sí, el puerto B. Voy a decir de que el puerto B arranque en ceros. Es decir, que todos los LEDs inicialmente estén apagados. ¿Listo? Apago los LEDs. ¿Y cómo coloco ese LEDcito en 1? ¿Cómo coloqué este bit en 1? De igual manera, ¿cómo lo coloco en 1 ese LED?
pues bit S, F, ¿de quién? No es status, No, porque ya es la salida. ya es la salida. La salida ¿Del puerto? Del puerto B. ¿Y qué bit quieres del puerto B? 1. Ojo, ¿dónde lo conectaste? Ah, no. Al 0. 6. Ojo, ese es el pin 6, pero es el B0, o sea, B0. Entonces miren, coloco en 1 el bit 0 del puerto B. ¿Listo? Profe, ¿y el INT qué quiere decir? De esa... Inicio, ¿no es? No, en la micro decía... ¿El qué? INT, interrupción. O sea que por ahí es donde yo conectaría la fuente de interrupción externa. Lo miramos más adelante, cuando veamos interrupciones. ¿Listo? Ahí ya encendí el LED. Miren, si esto es go to inicio, o sea que esto se iría acá otra vez. ¿Cuántas veces yo tengo que configurar el puerto como salida? Una sola vez, ¿cierto? O sea que si yo le digo váyase a inicio, él va a volver a configurar esto como salida. ¿Hay necesidad de hacer eso? No, una sola vez. O sea que este inicio, ¿dónde lo coloco? Pues lo puedo poner aquí, ¿cierto? ¿Para qué? Para que lo haga, la configuración la haga solo cuando arranque el programa y de ahí para allá lo repita. Y esta configuración hay que repetirla, como en Arduino. El voice setup, ese se ejecuta una vez y luego pasa el loop y se queda en el loop. Es exactamente lo mismo. ¿Sí lo están viendo? Es como si yo dijera este es mi setup en mi Arduino y este es mi loop en mi Arduino. ¿Listo? Compilemos. Bien, si le damos play, uy, eso no hizo nada y muestra errores. Aquí es donde, como diría un estudiante del semestre pasado, es que estás cargando un programa llamado rutina principal barrera de protección. Eso es un programa que yo estoy haciendo en el trabajo. Ese no es el código. El código está en el escritorio, clase número 4, mi primer programa.exe. Listo, encendí mi LED. Pero hey, usted me dijo el hola mundo, o sea, prende y apaga. ¿Qué tengo que hacer? Poner en 0 el Bit clear F. ¿Quién es F? Puerto B, puerto B y poner coma, en 0. 0. Bit clear. Ahí estoy diciendo que 0. Compilo. Play. Miren, se ve como medio encendido. Porque él va y vuelve. Y aquí usted está viendo la variación. ¿Y por qué no lo ve así? Prende, apaga, suave. Porque no tiene un condensador ahí por el tiempo. No tiene un temporizador. Esto es una instrucción. Si esa instrucción se ejecuta en un ciclo de máquina y el cristal que le puse es de 4 MHz, ¿cuánto se demoró ejecutando esta instrucción? 4 MHz, 4 ciclos. Rápidamente, un microsegundo. Microsegundo. O sea que mire, duró un microsegundo encendido y Ya, luego un microsegundo apagado. ¿Qué le falta ponerle aquí? El tiempo. Los delays. Output high, delay, output low, delay. ¿Cómo se hacen los delays aquí? Con mucho cuidado. La instrucción delay no existe. Pero hay que ponerle un temporizador. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un programita que se quede aquí metido. ¿Haciendo qué? Nada, bobadas.
¿Cuánto tiempo? El tiempo que usted quiera. Un segundo para alcanzar a visualizarlo. Un segundo. Y que luego lo ponga en cero. Y luego Yo se vuelvo a quede poner ese cero. un programita. ¿Haciendo qué? Boas. Un segundo. Eso es un delay. Es más, mire, si yo hago esto, aquí hay un delay. ¿Un delay de cuánto? 1, 2, 3 microsegundos. Ahí le doy 3 microsegundos de encendido. Quiero hacerlo de 40. ¿Listo? Ahora, si yo le coloco un osciloscopio, ahí está la señal, miren. Mire, un tiempo en alto y un tiempo en bajo. O sea que sí está prendiendo y apagando ese LED. Solo que tan rápido que no lo vemos. Antes de que se vayan, les voy a presentar su amigo fiel. El amigo fiel que va a ser de aquí en adelante. Dijimos que el código que usted carga en el micro es el código de, o el lenguaje de máquina. Y es el punto X. Pero miren que en la carpetica, cuando usted abre esto, le aparecen dos: .es y .conf. Este es el que se graba físicamente en el micro. Este, el punto .x. Y el punto .conf solo le sirve para simulación. Y miren lo que pasa cuando yo le doy, cargo el punto .conf y le doy pause. Me muestra el código. Y esto es un depurador. Miren que ya el depurador sale del software de programación del IDE y se mete al simulador. Eso sí es novedoso. ¿Listo? ¿Cómo va a hacer el parcial? Venga, déjenme terminar esto. ¿Listo? Entonces miren que yo puedo ir avanzando en cada una de las instrucciones y puedo ir viendo los valores que toman los registros. Miren, por ejemplo, el PCL. ¿El PC es cuál? Contador de programa. Y miren que ya avancé, ya estoy en la instrucción 2. ¿Listo? Instrucción 3, instrucción 4. Miren cómo están los pines. Rojo es encendido y azul es apagado. Así es como representa los estados lógicos Proteus, ¿no? Un rojo alto, 0 bajo. Miren lo que pasa cuando llego a la instrucción CLRF. ¿Qué hace esa instrucción? Baja. Apaga todos los LEDs. O sea que esto va a alumbrar como azul. Estás viendo en vivo y en directo que las instrucciones se están cumpliendo. Prendo el LED, no hago nada, como decía Eduardo, bobadas, y apago el LED. Y luego, ¿qué le digo? Váyase a inicio y se queda ahí. ¿Cómo hizo para sacar los gráficos? Para mirar el comportamiento. Entrar en vez del punto G. ¿Por qué les muestro esto? Porque resulta que cuando usted está programando, uy, no me funciona. Y usted lo monta, no me funcionó. Esto le permite evaluar usted al detalle dónde está el error. ¿Listo? Esto es súper útil. Esto es una cosa, la berraquera. Es abrumador. Hace un año un estudiante me decía: profe, venga, colabóreme con esto de micros. ¿Dónde está la simulación? No, profe, yo no simulo. ¿Por qué? No, es que lo que yo hago en simulación funciona y lo monto y no funciona. Ojo, si eso en simulación le dio, pues hay un problema en su montaje. Entonces, esta es una herramienta súper poderosa. ¿Listo? Llamó el Hey. archivo en la
Usted le da doble clic, carga el punto .conf y le da pause y le abre el paso a paso. ¿Listo? Esto que va a ir grabado casi 2 horas. ¿Listo?